Ya. Padre Santo, Padre Eterno, Dios bendito, te damos las gracias por Jesucristo, tu Hijo, el Cristo, el enviado, el ungido, que vino a este mundo para cumplir la labor de poder justificarnos delante de ti a través de su sacrificio. Agradecemos su muerte, su entrega, su resurrección también. Sabemos que creemos en alguien que está vivo, que no está muerto. Agradecemos también, Padre, porque tú provees de estos momentos para que podamos, un grupo de hijos tuyos, estudiar la Escritura, Señor. Llena de tu espíritu a nuestro hermano José, dale sabiduría y también haz que nuestros corazones sean tierra fértil para poder recibir el mensaje. Queremos ser mejores para la gloria de tu nombre, Señor bendito. Acompáñanos y guíanos en todo, te lo rogamos en el nombre de tu Hijo, el Señor Jesús. Amén. Amén. Amén, Padre. Amén. Amén. Muy bien. Entonces, ahora entramos al capítulo 2 de la carta a los Corintios. Entonces, vamos a leer, puede ser, del 1 al 10. Pienso que vamos a llegar al 8, a la mitad. Entonces, del 1 al 10. A ver, Armando, ¿cómo puedes leer? ¿Está? No, no puedes, ya. Claudio, los primeros 5 versículos de 1 Corintios 2, 1 al 5. Y Mauricio, ¿está ahí o no? ¿Puedes leer del 6 al 10? Versículo 6 al 10, ya, ok. Muy bien. Ya, vamos. Cuando fui a vosotros, hermanos, proclamando el testimonio de Dios, no fui con superioridad la palabra o de sabiduría, pues nada me propuse saber entre vosotros, excepto a Jesucristo y este crucificado. Y este estuve entre vosotros con debilidad y con temor y mucho temblor, y ni mi mensaje ni mi predicación fueron con palabras persuadidas de sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no descanse en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. En cambio, hablamos con sabiduría entre los que han alcanzado madurez, pero no con la sabiduría de este mundo ni con la de sus gobernantes, los cuales terminarán en nada. Más bien, exponemos el ministerio de la sabiduría de Dios, una sabiduría que ha estado escondida y que Dios había destinado para nuestra gloria desde la eternidad. Ninguno de los gobernantes de este mundo la entendió, porque de haberla entendido, no habrían crucificado al Señor de la gloria. Sin embargo, como está escrito, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ningún corazón ha concebido. Lo que Dios ha preparado para quienes lo aman, 10. ¿Incluyó el 10? ¿Usted? Sí, sí. Ok. Ahora bien, Dios nos ha revelado esto por medio de su Espíritu, pues el Espíritu lo examina todo, hasta las profundidades de Dios. Muy bien. Bueno, como dijimos la vez anterior, el capítulo 1, lo que más destaca es el desconocimiento de la cruz de Cristo o de la sabiduría de Dios por medio de la cruz o de la palabra de la cruz. Y en el capítulo 2 lo que se resalta es el desconocimiento de la obra del Espíritu Santo o del poder del Espíritu Santo en el capítulo 2. Y el apóstol Pablo, cuando comienza este tema, o esta línea del tema, comienza como él llegó a los Corintios, para expresar de principio el hecho de la obra del Espíritu Santo en el ministerio, en la predicación del Evangelio, como él se presentó desde el principio delante de los Corintios. Entonces, el argumento de él no solamente es un argumento, podemos decirlo, eh, escritural en el sentido de que él está explicando algo, sino también con respecto a la experiencia que ellos tuvieron, lo llegó con el Evangelio. Ellos lo pueden verificar o corroborar las palabras del apóstol Pablo aquí en el capítulo 2. Entonces vamos a ir viendo, pero antes vamos a leer el verso 30 y 31 para conectar. Dice así: mas por él o de él, en cuanto a procedencia,
estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, es decir, justificación, así como santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Eso lo vimos la vez anterior, y ahora él conecta con una parte sumamente importante, que es la obra del Espíritu Santo en el testimonio, ¿verdad? O en la predicación del Evangelio que ellos recibieron. Entonces dice así: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Entonces él está empezando aquí a expresar la manera como él se presentó, porque el hecho de que fue, eso es real, o sea, no pueden negar eso, que él fue, y aparece todo esto en el capítulo 18 de los Hechos. Y cuando él va, dice que él va para anunciar algo. Y cuando dice el testimonio, lo más probable, una de las mejores traducciones, es que ahí expresa el misterio de Dios. ¿Ya? El testimonio estaría bien, pero habla el misterio, es decir, aquello que está escondido y que ahora ha sido revelado. ¿Por qué? Porque en todo el argumento del capítulo 2 está hablando de aquello que está escondido y ha sido revelado, y a nosotros nos ha sido dado a conocer por el Espíritu de Dios. Entonces está bastante acorde a lo que expresa el argumento del capítulo 2, usando aquí la palabra misterio. Muy bien, mire cómo los trata, ¿eh? Nuevamente con mucho amor, con mucho reconoce, ¿no? Dice, así que, hermanos, allí, hermanos, ¿cómo los trata? Él sabe lo que ellos recibieron. Ok, entonces voy a tener la imagen. Bien, entonces vamos a repetir un poquito y después eso se arregla. Entonces, él está expresando aquí cómo él se presentó delante de los corintios, ¿ya? Y va a empezar a abrir este cofre de la realidad del Espíritu Santo que ellos estaban desconociendo. Y esa obra del Espíritu Santo en ellos, como ha acontecido, no ha sido efectiva, es lo que ha impedido que ellos se desarrollen y maduren, y es por eso que obran como niños e incluso como hombres, con la sabiduría humana, y están dividiéndose, están sectorizándose como lo hacen los hombres, es decir, levantando banderas, levantando no, hombres como cabezas en vez de al Señor. Entonces dice, así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciar, es decir, para proclamar el misterio de Dios, es decir, el misterio que procede de Dios. Y este misterio habla de algo que está escondido. Después va a hablar ahí que ha sido abierto, ha sido revelado, pero el misterio es algo que está escondido en el tiempo y ahora ha sido revelado a los hombres. En este tiempo, es decir, en el tiempo del Señor, en el tiempo del apóstol Pablo, a él le fue revelado el misterio y ha sido dado a conocer a los hombres. Entonces, a vosotros para anunciaros, dice, o para traer, él ha venido para traer noticias, o la buena noticia, el misterio de Dios. Y cuando lo expresa su vida, dice, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Es decir, el apóstol Pablo aquí de entrada, en el segundo capítulo, está diciendo que él no expresó su sabiduría, la cual la tiene, sí la tiene, pero él no hizo eso lo postergó, su sabiduría, y además el alarde, dice, de palabras o de sabiduría. Él no fue con eso, alardeando o con elocuencia, ¿verdad?, de expresión o con superioridad o autoridad humana. Entonces, él no se impuso de esa manera. Y ellos tienen que verificarlo, es la realidad de cómo él se presentó allí. Ahora, ¿por qué aquí lo más probable es que sea misterio la mejor traducción? Porque miren, veamos el verso 7, dice, más hablamos sabiduría de Dios en misterio. Entonces se colige una con otra,
Entonces, lo más probable es que aquí sea misterio, y después lo expresa en el verso 7, y además le agrega la sabiduría oculta. Entonces hay algo oculto que ha sido manifestado, y en el contexto él va a decir que la forma de manifestación de eso oculto del misterio es por el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Entonces dice, no fui con excelencia de palabras, es decir, un discurso de elocuencia o de sabiduría en el sentido humano. No así, no se presentó de esa manera. Entonces él quiere sentar eso bien, sentarlo bien, de que él no se presentó de esa manera. Después dice el verso 2, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Entonces él fue con algo ya plenamente establecido en su mente, en su corazón. ¿Cómo él iba a llegar allá? Él podría haber llegado arrasando, él podría haber arrasado con su capacidad humana, su sabiduría, su forma de expresión que la tenía. Él no fue así. Eso, como lo decíamos, lo postergó, lo dejó atrás. Él podía haber arrasado, como lo estaban haciendo otros hombres, pero él no fue así. Entonces cuando dice, pues me propuse, la mejor traducción es porque, está explicando por qué él no fue con excelencia de palabras, con un alarde en el discurso o de sabiduría, porque él hizo antes explicando por qué él se presentó así. Y es sumamente importante, querido hermano, para el ministerio. Desaparecer. Uno, desaparecer para que el poder de Dios se manifieste. Que desaparezca toda la capacidad humana, toda la capacidad de expresión, toda la sabiduría. Por supuesto, tiene que haber expresión, tiene que haber poder, todo eso, pero de Dios, no del hombre, que es mucho mejor. Entonces está explicando, porque me propuse, y esa palabra es juzgué, decidí, tomó una decisión previamente al presentarse a los corintios, sumamente importante, querido hermano, en todo lo que tiene que ver el ministerio. Dejar a un lado lo humano, la capacidad humana. Dios, por supuesto, usa el instrumento humano, pero Pablo en este caso, sabiendo que ese instrumento humano, que lo iba a ser utilizado para llevar el evangelio a los gentiles y a los reyes y a los poderosos, como dice ahí en el capítulo 9 de los Hechos, entonces, pero él, siendo eso, no quiere presentarse con el poder natural o humano del hombre. ¿Pero por qué? Porque hay algo mucho mejor. Pablo sabía que había algo superior a eso, superior a la sabiduría humana, superior y mucho más excelente y perfecto que la sabiduría humana. Por eso él lo conocía, y aquí lo va a expresar. Dice, pues, o porque me propuse o juzgué, decidí, tomé una decisión, el no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Entonces, aquí está entre los creyentes, entre ellos, está en medio de ellos. Dice que juzgó no saber, no conocer, dice cosa alguna, es decir, nada referente a la sabiduría humana, nada. O sea, él lo que hizo, y esto es sumamente importante para los que enseñan, los que predican el Evangelio, querido hermano, este ejercicio, pero de corazón, él lo que hizo, dijo, Señor, yo no sé nada. Quita todo lo humano, quita todo lo natural, para que sea manifiesto lo tuyo y no lo mío, lo tuyo. Entonces dice, me propuse o juzgué no saber o no conocer entre vosotros cosa alguna, nada de la sabiduría humana, sino, empero, en vez de eso, a Jesucristo y a este crucificado. ¿Por qué? Porque en la primera parte, aquí lo está conectando, la cruz de Cristo es poder de Dios.
La crucifixión, el que ha sido crucificado, es la manifestación de la sabiduría de Dios y del poder de Dios. Y para algunos era locura, para otros tropezadero. Pero él, estando clarito delante de Dios, lo que él era, y que además era el poder de él, para que se manifieste, tiene que ser sobre la sabiduría humana. Él juzgó hacerlo de esa manera, no saber entre vosotros cosa alguna, nada. Sumamente importante, queridos hermanos, para el que se presenta delante de Dios para ejercer el don de ministerio, del evangelio y todo servicio que el Señor le haya dado a cada uno de los miembros del cuerpo de Cristo. Entonces dice, juzgué no saber entre vosotros cosa alguna, nada referente a la sabiduría humana, sino, en vez de eso, a Jesucristo, dice, y a este crucificado, es decir, al que ha sido crucificado. ¿Cuánto tiempo estuvo el apóstol Pablo ahí en Corinto? 1 año y medio, 18 meses. Y todo ese tiempo, él estuvo en esa línea, todo ese tiempo. Es decir, lo que recibieron los corintios, y lo vamos a ver más adelante, es la manifestación del poder, del Espíritu y poder de Dios, porque el apóstol Pablo desapareció. Hemos leído previamente de que el apóstol Pablo estaba en la presión, había muchísima presión, él deseaba irse, escapar de ahí porque estaba persiguiéndolo hasta la muerte. Y el Señor lo mantuvo allí porque él le dijo que ahí tenía mucho pueblo. Entonces, todo eso le enseñó el apóstol Pablo a depender plenamente del Señor en todo lo que estaba haciendo en ese 1 año y medio en Corinto. Mire, cuando dice cosa alguna, la traducción literal mejora un poquito, mire, porque decidí no saber algo entre vosotros. O sea, se hizo ignorante para ser sabio. Lo repito, porque decidí no saber nada o algo entre vosotros. Se hizo ignorante. ¿Para qué? Para que la sabiduría de Dios fuese manifiesta. Verso 3. La forma como él estuvo, dice, y estuvo entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Ahora, la debilidad, el temor y el temblor no era aquí no se ajusta al contexto el hecho de que él tuviera temor porque lo estaban persiguiendo, porque podía matarlo, etcétera. No es eso, sino que el temor, la debilidad y temor y temblor, era el terror de que sea el hombre el que se manifieste. Hermano, tú cuando enseñas, tú cuando te presentas o te presentes delante del pueblo de Dios, tienes que tener esto. Si tú vas con la confianza en ti, solamente vas a hablar palabras de sabiduría humana que no tiene ningún poder. Y eso Pablo lo sabía. Pero ahora él entiende de que al tener temor de que se manifieste el hombre, allí, en ese escenario, se manifiesta el poder de Dios. Y eso debe ser cada vez que se enseña, cada vez que se predica la palabra de Dios, porque no es poder de hombres. Nosotros no salvamos a nadie. Nosotros no tenemos que intervenir en la obra de Dios. Solamente instrumentos, medios para la obra del poder de Dios. Y eso es lo que el apóstol Pablo aquí quería, pero tener clarito, estar totalmente establecido en el hecho de que él es solo un instrumento para que el poder de Dios pueda manifestarse. Pero para eso previamente él tenía que llenarse de las cosas de Dios. Dice, y estuve entre vosotros todo ese tiempo, el 1 año y medio, que estuvo allí, con debilidad y mucho temor y temblor. La debilidad ahí en la palabra, de donde viene la palabra, lo hemos visto alguna vez, escénico. Son las personas enfermizas, enfermas, débiles, enclenques, le llamamos a veces, ¿ya? Entonces, en el fondo, cuando dice con debilidad, es que él estaba, mire, ¿se acuerda de Belsasar?
Cuando se apareció ahí en Daniel, se apareció la mano escribiendo en la pared. ¿Qué le pasaba? Las piernas le juntaban las rodillas unas con otras. Se debilitó, seguramente transpiraba de debilidad, pero porque el temor de lo que estaba viendo, que era algo que no era normal. El rey Belsasar. Y aquí el Señor, Pablo, ¿qué era? El temor, el terror de que hable palabras de hombres y no de Dios. Eso, hermano, sumamente importante. Y Pablo lo tenía clarísimo. Dice, y estuve entre vosotros, dice, con debilidad y mucho temor y temblor. Cuando dice y estuve entre vosotros, la palabra ahí es cerca de vosotros. Estaba allí, en medio, y estaba cerca de ellos. Es cuando es la misma palabra que se usa en Juan 1:1, dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios. Ahí se traduce cerca de Dios, el mismo término, la misma preposición. Entonces, y estuve cerca de vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Es decir, un grande, numeroso, fuerte temor, mucho temor. Entonces, el temor era de impedir la dirección del Espíritu Santo, dice, en su presentación delante de los creyentes. Era el temor ese. ¿Cuál era el temor? El terror de impedir la dirección del Espíritu Santo. Eso. Entonces, es sumamente importante que él no impidiera la manifestación del poder de Dios. Es decir, si él se hubiera presentado como aquí vengo yo, Pablo, el gran Pablo, el hombre sabio, impide la obra del Espíritu de Dios. Nosotros tenemos que aprender eso para que el Señor, el poder de Dios, se manifieste. Dice, y temblor. Entonces estaba allí trémulo, totalmente trémulo, ya totalmente temeroso. Seguramente los otros no lo percibían, pero él estaba ahí. Lo único que deseaba es que se manifestara el poder de Dios para salvación a las personas de Corinto, porque era el poder de Dios lo único que puede salvar. Queridos hermanos, cuando uno predica, enseña, tienes que aprender a permitir que el poder de Dios se manifieste. Tienes que permitirlo. Porque el Espíritu de Dios ha venido a eso, a hacer la obra en nosotros y por medio de nosotros, para el bien de aquellos que aún no conocen al Señor y para el bien del pueblo de Dios, que solamente va a recibir el crecimiento por medio de la palabra entregada en el poder de Dios. Por eso es tan importante esta enseñanza. Entonces aquí lo que tiene el apóstol Pablo, está empezando a manifestar la realidad y la obra del poder de Dios en el ministerio. Y eso era algo que los corintios estaban desconociendo, aunque recibieron el evangelio en esa línea. Entonces dice, y estuvo entre vosotros con debilidad y mucho, un grande temor y también un gran temblor. El verso 4. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino, escuchen bien, con demostración del Espíritu y de poder. ¿Por qué él podía asegurar eso? ¿Se creía la muerte? ¿Se creía algo el apóstol Pablo aquí? ¿Se creía superior a alguien? No, pero ven lo que dice. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. ¿Por qué? ¿Cómo él puede asegurar eso? ¿Cómo él puede aseverar que la sabiduría humana que él la tenía no se manifestó en su presentación del testimonio o del misterio de Dios delante de los corintios? Bueno, porque él desapareció, porque él no se enalteció, porque él reconoció la necesidad de que Dios se manifieste en ese ministerio. Entonces dice,
y ni mi palabra, es decir, la enseñanza en general, la que él enseñó, porque el Evangelio no solamente la predicación, sino la enseñanza en general, ni mi predicación, es decir, la presentación del Evangelio. ¿Cómo yo debo, uno quisiera aprovechar, cómo yo debo presentar el Evangelio? Yo debo presentar el Evangelio con la demostración del Espíritu y del poder, no con mis palabras, no con las que yo estoy pensando a ver cómo puedo ganar a la gente. No, así no. Eso es sabiduría humana. Lo que hay que hacer es llenarse la palabra de Dios y que el Señor, cuando uno está lleno, lo utilice como instrumento para que el Espíritu y el poder sean manifiestos, sean demostrados. ¿Y cómo se demuestra? Con el resultado. El resultado aquí están los corintios que creyeron en el Evangelio. ¿Se dan cuenta? Entonces dice, y ni mi palabra, ni, es decir, la enseñanza, ni mi predicación, la presentación del Evangelio, dice, fue con palabras persuasivas. Por supuesto fue con palabras, pues, sí, él habló, pues, eso sí, pues, ¿ya? Las palabras sí, pero no, dice, no con palabras persuasivas, ¿ya? Eso no, palabras sí, pero no persuasivas. Entonces, ahí cuando dice palabras, en este caso es la argumentación, es decir, cómo él argumentó con respecto a las cosas de Dios. Mire, esa palabra ahí, persuasivas, es sumamente importante. Dice así, porque es una forma de expresión. Entonces dice, estilo propio de los que están endiosados con sus conocimientos sobre la materia que tratan, los que saturan el mensaje con términos técnicos que muchas veces ni ellos conocen bien. ¿Han oído eso usted alguna vez? Que viene alguien así y se pone en el púlpito en cualquier parte y empieza a hablar cosas solamente para ensalzarse y enaltecerse él. ¿Lo han oído? ¿Lo han visto alguna vez? Bueno, eso ocurre. Esto se lo repito. La descripción. La persuasión es el estilo propio de los que están endiosados con sus conocimientos sobre la materia que tratan, cualquiera. Aquí está hablando del Evangelio. Los que saturan el mensaje con términos técnicos que muchas veces ni ellos la entienden bien, solamente usan palabras difíciles, no para que el Evangelio o lo que enseñan en cualquier materia quede claro, sino para que ellos sean ensalzados como alguien que está a un nivel superior humanamente. Pero los que dicen eso, ni siquiera ellos entienden bien lo que él explicó, ni siquiera el que habló entiende bien. ¿Lo han visto? Yo lo he visto, creo, hermano, en la iglesia lo he visto. Tío José, ¿Sí? para complementar un poco, no hay que pasar por alto también de que en ese momento también habían grandes maestros de la oratoria que estaban de moda, como Horacio y Cicerón, que ellos escribían tratados para que los gobernantes romanos pudiesen expresarse de mejor manera. O sea, se le daba mucho valor al hombre que hablaba muy bien, que manejaba la técnica de la oratoria. Y como usted ha estado expresando bien, en realidad Pablo lo toma todo lo contrario. O sea, él desprecia la oratoria en beneficio del mensaje que le ha sido puesto, que era Cristo crucificado, en realidad. Eso no. Claro. Tenemos que pensar que él aquí, cuando llega a Corintio, viene de Atenas, ¿verdad? Es donde está el centro de todo el conocimiento en ese tiempo, al menos, me parece, de los griegos. Entonces, él viene de allá, pero él no trae, seguramente allá, su forma de expresión ha sido un poco distinta porque está hablando con los que quieren escuchar algo nuevo. A lo mejor, claro, se acomoda porque él se acomoda al público, pero fíjense siempre con la sabiduría divina, no la humana, pero se acomoda al público. Aquí en los Corintios no pareció así porque ellos, aunque son griegos, no están al mismo nivel o a la misma altura de los atenienses en cuanto a la sabiduría, en cuanto a sus sabios, etcétera. Pero por eso él ahora está diciendo que
no llevó lo que ellos esperaban escuchar, sino está llevando lo que Dios quiere hablarle a ellos. Y eso es lo que nosotros tenemos que también permitir a nuestro nivel en este momento. Entonces, claro, la forma de la presentación, la oratoria era tan importante que eso era o sea, si alguien no tenía una forma de expresión alta, entonces era nada, po. Nadie lo escuchaba, se iban, po, y ya que pase otro. Cuando se juntaban en el Areópago para escuchar lo que alguno traía, algo nuevo, pero era todo era medido de acuerdo a la forma de expresión. En cambio, el apóstol Pablo aquí no hizo eso. Él procuró cambiar el chip de ellos, pero que el poder de Dios sea manifiesto. Entonces dice, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas, ¿ya? Es decir, palabras que atrapan a la gente, que las enreda, que las deja locas, ¿ya? Las deja locas así, pero las deja loca en el sentido de que este caballero, pero ¿cómo sabe tanto? Pero al final no dijo nada, no dijo nada. Y dice, si no, en vez de eso, ya, dice persuasiva de humana sabiduría. ¿Ya? Esa palabra humana no aparece en los mejores textos, ¿ya? Entonces, con palabras persuasivas de sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Aquí está el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es lo que él oraba a Dios? Cómo él se presentaba a Dios? Señor, yo estoy imaginando aquí, Señor, que está bien, seguiré aquí en Corinto porque tú dices que tú tienes mucho pueblo, pero que no sea yo sino tú, porque yo no puedo con esto, tú sí puedes, que tu poder sea manifiesto en la presentación del Evangelio, del testimonio y en la enseñanza de la palabra. Bueno, me imagino que el apóstol Pablo oraría de esa manera. Y además, ahí le dice a los de Éfeso, ¿verdad? Le dice que oren por él para que el Señor le dé denuedo, es decir, confianza en lo que está él enseñando y predicando. Dice, sino con demostración del Espíritu y de poder. Las dos cosas. El Espíritu Santo ha venido a hacer una obra, y la obra es de convencer de pecado, de justicia y de juicio. Yo tengo que dejar, querido hermano, que el Espíritu Santo haga su obra a través de uno. Yo tengo que dejarlo, tengo que permitirle. Yo no tengo que estorbar al Espíritu de Dios. Entonces, eso fue lo que él hizo. Por eso tenía temor y temblor de ser un estorbo, de impedir la obra de Dios, de impedir el poder de Dios, de impedir las palabras de sabiduría conforme al Espíritu de Dios. Eso es lo que él tenía temor. Por eso se presentó con debilidad, con temor y temblor, para no ser un impedimento a la manifestación del Espíritu y de poder. Entonces, miren, veamos ahí en Colosenses 2:4, un poquito. Dice así. Habían algunos en Colosa que estaban llegando, los judaizantes están en todas partes, ya en las cartas prácticamente, habían algunos que estaban llegando para engañar. Y dice esto, y esto lo digo en 2:4 Colosenses, para que nadie os engañe con palabras persuasivas, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu, estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. A los colosenses no los conocía, pero él sentía el peso de todas las iglesias. Entonces él tenía un ministerio para todas las iglesias, aunque él no lo hubiera fundado, y Colosa es una de ellas. Entonces dice, y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Previamente estaba hablando de que tenían que buscar los tesoros de la sabiduría y del conocimiento en Cristo, para no ser arrastrados por las palabras esas que atrapan, esas palabras que solamente engañan y son de sabiduría humana solamente. Tienen una pretensión, pero no para Dios, sino para ellos mismos. Y Pablo no era eso, sino que dice que se presentó, en vez de eso,
con demostración del Espíritu y de poder. El poder aquí es el poder dinámico, no es el poder ese como explosivo, no, es un poder dinámico, es una fuente de poder. Entonces, esa fuente de poder que está puesta en el creyente, que es del Espíritu de Dios, esa fuente de poder es dinámico y está constantemente funcionando y dando fuerza y dando y expresando poder. Es como el dínamo. De ahí viene la palabra del dínamo, que está constantemente, ¿verdad?, eh, entregando energía. Entonces él dependió de eso, de la energía del poder de Dios y del Espíritu Santo. Entonces la demostración, es decir, lo que él quería que ellos vieran delante de ellos, porque la palabra aquí es mostrar delante, lo que ellos vieran delante de ellos no era Pablo, sino el Espíritu y el poder de Dios, ese poder dinámico. Querido hermano, los creyentes tenemos el Espíritu y un poder dinámico que constantemente está entregando poder y fuerza y energía para hacer la obra de Dios. Y el apóstol Pablo aquí lo expresa y es así como él se presentó delante de los corintios. Después dice, ¿cuál es el propósito? Esta es una cláusula de propósito. ¿Para qué? No dice para que ellos sean enaltecidos, porque ellos lo estaban enalteciendo, lo estaban colocando en un lugar que Pablo nunca pretendió, jamás. Lo estaban poniendo como una bandera, como un grupo, y resaltándolo, exaltándolo a él. El propósito no era eso, no era ese propósito, sino que es distinto. ¿Para qué? Vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres. O sea, la fe puede estar establecida en distintas cosas, ¿ya? Pero aquí dice que no esté fundada en la sabiduría de los hombres. Porque si se hubiera presentado con toda su capacidad de sabiduría, seguramente lo hubieran seguido a él. Y la fe de ellos estaría fundada en un hombre y no en el que realmente debería estar fundada. Dice, sino en el poder de Dios. Y ese cuando dice sino, es adversativo. En vez de eso, en vez de que la fe de ellos esté fundada en la sabiduría de los hombres, ha de estar fundada en el poder, y ahí nuevamente el poder dinámico de Dios. Entonces el poder de Dios se manifiesta en los siervos de Dios, pero ese poder dinámico y el espíritu opera en las personas que están escuchando, en las que están oyendo. Entonces yo no tengo que hacer nada humano para convencer a las personas. Yo no tengo nada que hacer, ninguna intervención humana para apurar las cosas. Es sumamente importante entender esto, depender del poder de Dios. Porque cuando yo no me lleno de la Biblia, supongamos, yo no estoy en las cosas de Dios, claro, yo voy a tratar de hacer yo la obra de Dios con mi poder, con mi capacidad. Es mucho mejor, y está establecido así en la Escritura, es que yo permita que el Señor llene este corazón, como dice ahí, este vaso, ¿verdad? Este vaso de barro lo llene con su poder para que ese poder sea manifiesto. Y ese poder es el que va a hacer la obra para salvación de aquellos que aún no conocen al Señor y para crecimiento y desarrollo del pueblo de Dios. Pero yo, un vaso frágil nada más, un vaso de barro, una vasija de barro, en donde ha de habitar la excelencia del poder de Dios. Entonces eso era Pablo, un vaso nada más que eso, una vasija, pero que hizo lo que tenía que hacer. Se dejó llenar para que cuando hablase y se manifestase el espíritu y el poder que viene de Dios. Miren, voy a leer algunas descripciones para que eso nos pueda ayudar. Dice, el propósito de la venida del Espíritu no era transportarlo a uno por encima de la era presente, sino darle a uno poder
para vivir en ella. Es decir, estando aquí, el Señor ha provisto por el Espíritu de Dios poder para vivir aquí y para transitar en ese poder y para también ministrar en ese poder, tanto el Evangelio como el ministerio. Dice, en cuanto al apóstol Pablo, dice, el apóstol se aparta de la senda propia de la sabiduría de los hombres para proclamar con la mayor sencillez y claridad el mensaje que contiene la sabiduría de Dios. Se hace a un lado. Una vez me acuerdo, me hablaban, yo no lo vi, un señor que enseñaba, que predicaba, y dice, bueno, él lo hizo para demostrarlo, estaba en el púlpito, el púlpito que se hace ya, y él se escondió detrás del púlpito y empezó a hablar detrás del púlpito escondido, para que de él no se viera. Claro, quizás exageró, pero lo que quiso enseñar, que lo que tenía que manifestarse y lo que tenía que recibir la gente era lo que Dios estaba hablando, no al hombre. Y él se escondió, po, y habló, no sé cuánto tiempo, pero habló detrás del púlpito. En el fondo, sin hacerlo, nosotros igual tenemos que desaparecer para que el que se manifieste sea el Señor por medio del Espíritu y del poder dinámico. Hebreos 4:12. Leámoslo. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz o eficiente, y más cortante que toda espada o daga de dos filos. Es la daga corta, es la que se usa para el combate cuerpo a cuerpo. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne o juzga los pensamientos y las intenciones del corazón, que luego lleva a acciones. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. ¿Saben? Es la palabra de Dios, querido hermano, entendámoslo bien. Es la palabra de Dios la que puede llegar ahí al fondo del corazón de la persona. Porque el Señor conoce a todos los hombres, los conoce a todos. Y no hay nada encubierto delante de sus ojos. Nosotros vemos lo externo nomás. Nosotros no vemos lo interno. Él ve lo interno. Por tanto, es mucho mejor como el apóstol Pablo lo presenta y lo expresa, y esto lo digo para que no sea una cosa solamente decir lo que dice ahí en Corinto, sino para nosotros también, para que nosotros podamos vivirlo. ¿Qué cosa? Depender de la palabra de Dios, que es viva y eficaz, y que llega al fondo del corazón de la persona. Y dice además, y que penetra hasta el alma y el espíritu, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es la palabra de Dios que hace eso. ¿Y por qué lo hace? Porque Dios conoce lo profundo del hombre, del corazón del hombre, porque para Él no hay nada escondido. Entonces, ¿cómo vamos a tener nosotros la pretensión de hacer algo con nuestra sabiduría, con nuestras palabras, con nuestro poder, si ni siquiera nos conocemos nosotros mismos? ¿Cómo va a tener esa pretensión? Entonces el apóstol Pablo no la tenía. Y esto es sabiduría. Pero aquí, en el contexto, lo repetimos, está expresando la obra, la demostración de la obra, ¿verdad? O del ministerio del Espíritu Santo que ellos tenían que conocer y que no conocían. Al igual que la palabra de la cruz. Verso 6. Dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Sigue con la sabiduría, pero en el tema, ¿verdad?, de la obra del Espíritu Santo. Entonces, cuando dice, hablamos sabiduría, ¿verdad?, hay una palabra ahí que lo que hace es restringir o delimitar. Es decir, sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Delimita. No es la sabiduría general. ¿Por qué?
Aquí está hablando de aquella sabiduría divina que son aquellos que entienden y pueden llegar a conocer la obra del Espíritu de Dios. Entonces dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y ahí la palabra madurez son aquellos que están preparados, que son perfectos, maduros, para recibir las cosas de Dios. Y dice, no, y sabiduría, no de este siglo que perecen. No esa sabiduría. Es decir, aún la sabiduría más alta de los hombres más elevados, ni siquiera esa. No es de los hombres más elevados. Puede ser de la persona más sencilla, que se ha dispuesto él mismo a establecerse en la sabiduría que proviene de Dios, que es maduro. Dice, no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perece. Entonces los príncipes son los gobernantes, son los jefes, ¿ya? Entonces los dirigentes del mundo judío, escribas, fariseos, saduceos, etcétera, ahí está Herodes, Poncio Pilato, todos ellos están allí. Entonces, esa sabiduría perece. Ahora, veamos un poquito cómo ellos establecieron esa sabiduría de los gobernantes, de los príncipes. Veamos un poquito en Hechos 4:27. Voy a leer ese texto para ver otro, pero veamos en 4:27. Miren lo que dice. Hechos 4:27. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Pero ¿qué es lo que hicieron? Contra tu santo Hijo Jesús. Esa es la sabiduría de los príncipes de este siglo. Es decir, esa no es la divina, no es la de Dios. Y estamos hablando de los hombres que se espera que actúen con sabiduría, pero no es así. Por eso, queridos hermanos, no esperemos mucho de los gobernantes de este mundo ni de este país. Hay que orar por ellos, dice la Biblia, para que podamos nosotros vivir, dice, honradamente, ¿verdad? ¿Cómo lo expresa? Ahí lo dice, lo voy a leer así rapidito. Dice, para que Quieta y vivamos reposadamente. quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Para eso sí. Es decir, para que haya libertad para servir al Señor. Pero ellos, su sabiduría no es la divina. Pero Dios puede usar para el asunto de la emisión de las leyes y todo eso, para que aún haya libertad y podamos, lo repito, como decía ahí, Armando, me parece, sí, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Para eso. Entonces dice, leo de nuevo el verso 6, dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. ¿Quiénes son los que han alcanzado madurez? Son los perfectos, son los espirituales. Miren, veamos un poquito, dice ahí el verso 13 del mismo capítulo 2. Vamos a adelantar un poquito. Dice, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, hermano. Eso Pablo hace rato que lo dejó, lo abandonó. Nosotros tenemos que hacer lo mismo, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Hay distintas formas de traducir eso, pero una de las más cercanas es las cosas espirituales a los espirituales. Es una de las más cercanas, aunque no es eh, totalmente correcta, pero es muy cercana a lo que quiere decir. Sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual o las cosas espirituales a las mentes espirituales. Entonces, en el fondo, verso 12 dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha conseguido, ¿ya? Entonces, los espirituales son aquellos que se dejan guiar por el espíritu de Dios. Esos son los espirituales, esos son los maduros, que es muy similar a los espirituales de los cuales habla en la segunda parte del capítulo 2. Mire, veamos el término madurez en el 14:20 de este mismo libro. Dice así.
Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Ahí hay dos palabras niño, ¿ah? Está el niño, que es un niño, el que está, el estudiante pequeño. Después, la segunda parte, cuando dice, si no sed niños en la malicia, ahí está hablando del niño, de la guagüita, y dice maduros en el modo de pensar. O sea, está contrastando niños pequeños y guaguitas con el maduro. Lo está contrastando, y es la misma palabra. Entonces, los corintios, él lo que está diciendo es que ellos todavía eran niños en Cristo y tenían que madurar, aunque ya llevaban años de creyente. Entonces, la perfección, el estar preparados, perfectos, es algo sumamente importante para poder percibir las cosas que son de Dios, por el Espíritu de Dios. Dice, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. ¿Ya? Ahí la mejor traducción es los que están pereciendo, ¿ya? Es decir, siendo privados de poder. La palabra ahí significa eso, ser quitados de poder, despojar de poder, que están caducando, en proceso de ser abolidos, dejar sin valor. Es decir, la sabiduría de estos príncipes es la sabiduría que va en un momento a perecer, que va a llegar a la incapacidad total y absoluta, pero la de Dios permanece para siempre. Entonces dice, no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen o que están pereciendo, que están en proceso de ser abolidos. ¿Ya? Es la misma palabra que aparece ahí en Romanos capítulo 6, lo vamos a leer, dice así. En el capítulo 6 dice, verso 6, dice, sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Y ahí la palabra destruido es la misma de acá, es la misma que se traduce como que perecen. Y ese destruido es lo mismo, es invalidar, dejar inactivo, reducir a la impotencia, anulado, fuera de uso, abolido. Entonces, el viejo hombre queda, aunque todavía permanece en nosotros, le es quitado el poder para actuar por causa de estar unido al Señor. Y estos, la sabiduría que perece. Mire, vamos a leer el verso 8 primero, y después el 7. ¿Por qué? Por esto. Verso 8. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, la verdadera sabiduría, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Nunca. Esta es la sabiduría de los que perecen. Entonces, después lo contrasta con la sabiduría. Mire, el verso 7 dice, más hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Y el 8, la que ninguno de los príncipes de este siglo, los mismos que están ahí en el verso 6, los mismos príncipes, los príncipes de este siglo. Y este siglo, cuando habla de ese siglo, está hablando de la corriente de este siglo, de este mundo, que no tiene, que estar totalmente en oposición a Dios. Es donde el príncipe de este siglo, que es el diablo, es el que gobierna y el que comanda. Por tanto, muchos gobiernos están comandados por ellos y dirigidos por ellos, por el diablo, no por el Señor. Y es triste, por eso hay que orar. Entonces dice, la que, es decir, está hablando de la sabiduría oculta, ¿verdad? El relativo a la sabiduría oculta, ninguno de los príncipes de este siglo conoció o ha conocido. Qué triste, ¿eh? Dice ninguno, o sea, ni siquiera uno. No, si los que conocieron la sabiduría oculta son los de abajo, no son los príncipes, los que tenían que haber estado allí, procurando. Herodes, por ejemplo, cuando vinieron los magos, ¿verdad? Los sabios, cuando vinieron los sabios que le llaman magos, ¿verdad? Que son los que miran los cielos, ¿verdad? Los astrólogos.
Él se sintió que le estaban quitando el puesto, el reino, en vez de haber buscado la verdad y entendido y buscar la sabiduría divina. Lo único que le molestó es que podían quitarle, removerle el trono, po. E hizo que el pueblo sintiera lo mismo y le estaban removiendo el trono. ¿Dónde está dice, ¿dónde está el rey? ¿Dónde está el rey de Israel? ¿Dónde está? No era Herodes. Si se hubiera ocupado, si hubiera oído la palabra, él hubiera sido sabio, pero no quiso hacerlo. Entonces dice, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció o ha conocido. ¿Qué cosa? La sabiduría de Dios. No la han conocido, no han querido conocerla. Dice entonces, los príncipes de este siglo no solo ignoraron a Jesús, no solo eso, sino la sabiduría de Dios, porque Jesús es la manifestación de la sabiduría de Dios. Él, su persona, es la manifestación de la sabiduría divina. Entonces, si ellos ignoraron al Señor, también su sabiduría. Dice, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Nunca. Entonces, ¿cuál fue el problema en este caso de los príncipes de este siglo? Que ellos no se ocuparon en entender y en conocer lo que Dios estaba haciendo en Cristo. Miren, pero saben, es la ignorancia, la incredulidad por ignorancia. Lucas 23. Lucas 23:35. Lucas está, ¿no es cierto? Ya lo estaba buscando mal, pero no importa. Ya, miren, lo que me interesa es esto, ¿ah? Miren. Miren lo que dice. Dice el verso 33 del capítulo 23. Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía, mira lo que decía, vos, Padre, perdón, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suerte. ¿Por qué dijo eso el Señor? Yo he escuchado algunas cosas, pero uno dice, ¿por qué dijo eso? ¿Por qué dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen? ¿Cómo pueden perdonar eso? ¿Cómo puede perdonar el hecho de que están crucificando al Hijo de Dios? ¿Cómo pueden hacerlo? Miren, quiero llevarle a Mateo capítulo 12. Después ustedes me dirán si está bien o no. Yo siempre pregunto después. Mateo 12, verso 30. Dice, el que no es conmigo contra mí es, y el que conmigo no recoge desparrama. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Entonces, lo que estaban haciendo ellos allí era hablando en contra de la manifestación del poder de Dios, ¿verdad? Y decían que él lo que estaba haciendo lo hacía por Beelzebú, el príncipe de los demonios, porque el poder de Dios se estaba manifestando. Y eso era algo que no podía ser desconocido, y el que se mantenía en ese punto de negar que era la manifestación del poder de Dios, ese dice, no tiene perdón, dice, ni en este siglo ni en el venidero. Pero en contra del Hijo sí, po. ¿Por qué? Bueno, porque el Hijo es un hombre, es una persona, que tú podrías creerle o no creerle, si eso no es el Hijo de Dios, si eso es posible. Lo que pasa es que no creyeron a sus palabras, pero era un hombre, por eso dice, a cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado. Y me parece a mí que esa base es sumamente importante, mi impresión, para lo que dice Lucas. Porque nunca se hubiera dicho esa frase. Lo leo de nuevo, dice. Y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Ya? Entonces,
Miren el verso 47 del capítulo 23 de Lucas. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios diciendo, verdaderamente este hombre era justo. Y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. Entonces, el problema aquí, por ejemplo, que estamos viendo en primera a los Corintios, sobre los príncipes de este mundo que no quisieron conocer la sabiduría de Dios, no la quisieron, y si lo hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Aún aquel error, el Señor los perdona. Y de eso hubieron muchos que respondieron, como el centurión, etcétera, respondieron, y muchos se golpeaban en el pecho. Porque toda blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada, pero todo lo que se diga en contra del Hijo del Hombre sí le será perdonada. Y el Señor, en base, me parece, a esa autoridad, Él dijo, perdónalo porque no saben lo que hacen. ¿A quién perdonó? A todos estos príncipes. A Herodes, a Pilato y a todos los inicuos que son los romanos, porque fue entregado en manos de inicuos para crucificarle. Entonces dice, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Ahora, el hecho que ellos hayan crucificado al Señor, ¿les quita de responsabilidad o no les quita de responsabilidad? Ahora uno dice, bueno, estaba ya expresado, ¿verdad? Miren, el Hechos 2:23. 2:23, ¿no es cierto? Sí, Hechos 2:23, 24. Ya, se me pierde, ya. No importa. Dice así, dice. Verso 22 dice, varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Entonces uno dice, bueno, si está determinado previamente, ¿por qué Dios acusa? Si eso está determinado que iba a ser entregado, prendido y entregado en manos de inicuos para el crucificarle. Entonces dice, leímos aquí en primera a los Corintios, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Entonces dice, bueno, entonces ¿cómo lo iban a crucificar? ¿Ya? Tenía que ser así porque está determinado por Dios. ¿Ya? Entonces dice, bueno, ¿qué culpa tienen ellos? ¿Qué responsabilidad tienen ellos? ¿Tienen alguna o no? Tío José, yo igual me he hecho esa pregunta, a ver si usted me puede orientar un poco más, porque todo lo que es la creencia griega y la filosofía griega tiene muy en cuenta lo que es moral, ético y espiritual. Pero lo que heredaron después los romanos cuando colonizaron a los griegos fue el tipo de generar conocimiento o discurso, pero eran como un globo. A diferencia del griego, el romano, la filosofía romana es como un globo, o sea, es muy grande, pero está llena de aire. O sea, en el fondo es pura falacia, pura palabrería. Claro. Ellos buscaban cómo persuadir a la gente, cómo entretenerla, más que tener un contenido profundo detrás. Entonces, el Señor Jesús, cuando se insertó, ¿verdad? Ahí en esta época, en este momento histórico, donde el Imperio Romano dominaba, también causaba mucho, él lo hacía a contrapelo, o sea, causaba mucha, ¿cómo la palabra se me fue? Era muy contradictorio, su mensaje era contradictorio. Porque en ese momento estaba de moda todo lo superfluo, toda esta, como digo, este mensaje inflado de los romanos, donde ellos querían entretener o seducir al que está oyendo, más que entregar un mensaje profundo. Claro. Y eso me hace pensar mucho, en realidad. El Señor la tuvo muy difícil, muy, muy, muy difícil.
Era un momento histórico muy, muy complejo y el sistema no lo acompañaba a él. No lo acompañaba. Yo creo que también fue, bueno, aparte de que él vino a salvarnos y ese era el propósito divino, como decía usted, tío, también él luchó con un sistema mundo muy, 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 muy delicado, muy complejo. Su mensaje era totalmente contradictorio a lo que estaba de moda, por decirlo de alguna manera, en ese momento en el Imperio Romano. Claro, por ejemplo, si tú ves cómo actuó Pilato, que él era romano, porque en el fondo la contradicción primera la tuvo con su pueblo, Israel, pues, con los judíos. Pero cuando ellos lo pasan a Pilato, dicen, bueno, que era cobarde, que era muy llevado al pueblo, pero lo que pasa es que, como dices tú, ellos actuaban así. Ellos querían tener al pueblo en agrado, y Dios sabía eso. Entonces, todo daba lo mismo, a ellos les interesaba el puesto, mantener el puesto y el puesto. ¿Qué era Jesús para ellos? Nada, po, aunque la mujer de Herodes, de Pilato, le advirtió que no tuviera nada que ver con ese justo, pero fíjate que era la forma de ellos. Ahora Pilato era así porque todos actuaban así, eran romanos. Pero el asunto, claro, la, la culpa mayor fue de su pueblo que tenía que haberlo recibido. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Ahora lo entregaron a mano de Nicolás, a los Nicolás le hicieron hacer una acción que ellos no tenían nada que ver. Entonces los judíos dijeron, lo que pasa es que nosotros no podemos matar, ¿ya? No podemos hacer eso, según ellos, ¿ya? Y lo entregaron para que fuera crucificado, en el fondo para que se cumpliera la voluntad de Dios. Pero el punto es ahora, oye, querido hermano, ¿por qué, ¿por qué él culpa a ellos si estaba determinado que fuera entregado de esa manera? Y además dice el Señor en Juan capítulo 12, me parece, dice que si fuera levantado, todos seréis atraídos a mí mismo. Entonces está diciendo de qué tipo de muerte iba a morir. Entonces él sabía que iba a ser crucificado. Entonces dice uno, bueno, ¿qué culpa tienen ellos de haber hecho la voluntad de Dios? ¿Verdad? Oiga, tío, ¿Entienden la pregunta? una consulta. Y yo voy a leer un texto, pues di nomás. ¿Cómo? Después de leer un texto, dime nomás. Dime. Ah, mire, ¿no es cierto que acá, cuando él habla de príncipe, habla de Arjon? ¿No es cierto que es como una autoridad? Sí, sí. Y Es que la entonces, palabra arjí es principio. claro, si estos tipos, estos gentiles, estos romanos, estos príncipes, estos nobles, tenían esta cuestión metida en la cabeza, ¿no es cierto? Y ellos no podían pensar de otro modo, po, ¿no es cierto? Y dice que, Claro. y nunca habrían crucificado al Señor de Gloria, pero no es que yo esté poniendo en duda ni nada mucho menos, pero es que el Señor justo vino en el, en el momento más complicado, po. O sea, era súper difícil que un personaje como Poncio Pilato haya preferido mandar a Barrabás. No, en realidad, sabes que Barrabás es el malo y no vamos a crucificar nada a Jesús. Era obvio que Poncio Pilato iba a mandar a crucificar a Jesús porque era un populista. Pero por supuesto, po. A él lo que le importaba es estar bien con la gente. Esa era Sí, la po. manera de pensar que tenía el romano. Sí, po. Pero el Señor justo vino en esa época. En esa época. Claro, porque tenía que darse eso cuando estaba la contrariedad de los religiosos y estaba también preparado. Y además Herodes, que era idumeo, pero aún así él era populista, po, y él quería mantener al pueblo a favor de él, fuera, cueste lo que cueste. Entonces, en el fondo, claro, el populismo hasta el día de hoy, po, para que andamos con cosas, ya es una de las formas romanas que se ha mantenido hasta el día de hoy. Sí. Y hay mentira y error. Entonces, en el fondo, ¿qué era que le hacía más popular o qué dejaba más contento al pueblo? No, no Barrabás, sino al, a Jesús. ¿Eh? Ya, po. ¿Y qué va a decir Pilato? Actuó como siempre actúa nomás, po, ellos. Entonces, en el fondo es eso. Ahora, me pregunta otra vez, ¿son responsables no de lo que hicieron ellos? Miren, leamos en el capítulo 11 de Romanos. A ver, espera un poquitito, a ver. Espera un poquito, espera. En el capítulo 9, verso 18, dice así:
De manera que de quien quiere tiene misericordia, el que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Ya. Entonces uno dice, ahí dicen, bueno, ¿por qué inculpa? ¿Por qué inculpa? ¿Quién resistió a su voluntad? Está peleagudo el Entonces, tema, ¿ah? entonces Está difícil. ellos se están defendiendo ya, diciendo, bueno, si yo, por ejemplo, en cuanto a Faraón, dice que lo levantó para mostrar el poder y para que se anunciara, entonces dice, si lo endureció a Faraón, entonces, ¿por qué lo acusa si él lo endureció? Po? Pero Faraón era un campo preparado para que Dios lo usara, porque él endureció primero su corazón, era culpable, era responsable. Es como lo que pasaba con Judas un poco, tío, ¿no? Pero por supuesto, po, si Claro, lo hizo tesorero, o sea, era un gallo. Amaba más las cosas presentes que las futuras, po. ¿Qué cosa? El dinero y todo eso. Entonces, Judas, Dios lo usó porque Judas era eso, pero Judas era responsable, po. Pero no significa que no hubiera gracia para él, pero él No, no pues la tanto, ocupó. tanto tiempo cerca del Señor. Sí, po, ni él no la ocupó, ni el faraón, y algunos de los príncipes tampoco. Entonces, ¿era responsable? Sí. Ahora, ¿Dios usó eso? Claro, po, pero porque ellos endurecieron su corazón, po, pero eran responsables. Si ellos hubieran conocido la sabiduría de Dios, no lo hubieran crucificado. Pero como no quisieron conocerla, lo crucificaron. Pero después de eso, la gracia de Dios se manifestó para con muchos de ellos que creyeron, después de haber muerto al Señor. Por eso dice, perdónalos porque no saben lo que hacen. Eran responsables, pero dice, perdónalos, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Por qué? Porque ellos no estaban establecidos en la sabiduría divina. Por ejemplo, los discípulos nunca hubieran crucificado al Señor. Nicodemo tampoco, no lo hubiera hecho. José de Arimatea tampoco. ¿Por qué? Porque ellos estaban establecidos en la sabiduría de Dios, pero ellos no, los príncipes no. Y hasta el día de hoy, lamentablemente, es así. O sea, podríamos decir, tío, que es como que el Señor lo escoge con ese propósito, pero no les niega la posibilidad o la chance de elegir. Lo que pasa es que el Señor conoce lo que hay en el hombre. Eso lo hemos visto, ¿verdad? Entonces, como sabe que ellos no están establecidos en la sabiduría de Dios, entonces sabe que ellos lo van a crucificar, porque no están establecidos en la sabiduría de Dios. Dios conoce, sabe, conoce el corazón de Pilato, lo O sea, sabe. fuese como fuese, iban para allá. Claro. Entonces, cuando dice, ¿no sabes que tengo autoridad para matarte? Le dice Pilato. ¿Y qué le dice? Si no te hubiera sido dado de arriba, no lo tendría. Entonces, ¿por qué? Bueno, porque en el fondo Dios lo permitió, pero ese corazón incrédulo, po. Hasta ahí, pues no sabemos después qué pasó con Pilato, pero hasta ahí era incrédulo, po. Porque si hubiera creído, hubiera dejado su anhelo populista, anhelo de agradar a la gente y hubiera agradado a Dios, po. Pero hasta ahí, hasta ese momento, no lo tenía. Ni él, ni Herodes, y los romanos simplemente fueron las manos que lo mataron, pero en realidad fueron los judíos. Entonces Dios, claro, tenía preparado todo, po. Entonces él sabía que tenían el poder que tienen, los gobernadores iban a actuar como actuaron. Porque lamentablemente en los gobiernos, en los gobernadores no está la sabiduría divina cuando debería estar, no está. Entonces para Dios es re fácil, po, en un sentido, o sea, él sabe que iba a pasar eso. Y la rudeza y la crudeza con que lo trataron al Señor también tiene que ver con eso también, de un mundo que... Está hablando de la responsabilidad de ellos, de haberse establecido la sabiduría de Dios y no en la humana. Y como se estableció la sabiduría de los hombres, lo crucificaron. Pero no lo está condenando, sino simplemente está diciendo una realidad. Pero siempre está abierta
la posibilidad de que ellos se arrepientan y se vuelvan al Señor, como seguramente muchos de ellos se volvieron. Eso. Para Faraón había oportunidad, para Judas también, y para los príncipes de este siglo también. Bueno, de hecho, Faraón casi. Sí, bo, Sí, casi. sí, bo. En los descuentos se arrepintió y los persiguió de nuevo. Pero si ya era demasiado, pero él después se decidió mal, po. Agripa decía, por poco me persuade a ser cristiano, decía Pablo. No quiso, po. Hasta ahí no quiso. Berenice, su mujer, no sabemos. Entonces, en el fondo, fíjate que Dios, conociendo a los hombres, él, él, él transita a través de eso, de lo que ellos tienen, porque los conoce. Sabe que lo van a matar. El Señor sabía que lo iban a matar. Sabía que no lo iban a aceptar. Sabía. Pero no porque él quisiera aquí acusarlos a ellos de una manera injusta, sino simplemente sabe lo que hay en ellos en ese momento. Pero no significa que no pueda tener la humana, o sea, la de Dios. No significa, mira, veamos el verso 7 para terminar y después lo dice. Verso 7, más hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, es decir, está en Dios, tenían que buscarla, la cual Dios destinó antes de los siglos para nuestra gloria, es decir, para los que creemos. Y después dice, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, podían haberlo conocido, pero claro, si está abierta para todos, porque si lo hubieran conocido, tuvieron la oportunidad, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Simplemente María, como dicen. Entonces es fácil. Nunca lo hubieran crucificado si lo hubieran conocido, pero no lo conocieron. No significa que no lo hubieran conocido después, pero hasta ese momento no lo hubieran conocido. O sea, el Señor sabía que el campo, que el camino estaba listo para su muerte. Estaba listo, estaba todo preparado, los corazones estaban preparados. Juan el Bautista estaba bautizando, preparando el camino para el Señor, ¿verdad? Para arrepentimiento, etcétera, pero él sabía que su pueblo en general estaba preparado solamente para recibirlo y para crucificarlo. Eso, sí. Muy bien, nos pasamos el tiempo. Muy bien. Ya, pues, Pepe, aprovechamos para que tú puedas orar. Bueno, ya, oremos. Padre Santo, Padre bendito, te damos las gracias, Señor, porque en tu misericordia provees de estos momentos especiales donde podemos abrir tu libro y podemos aprender más Que lo, de este Hijo tuyo que tomó forma de hombre, el cual siendo igual a ti, Padre eterno, no estimó aquello como cosa que aferrarse, sino que se insertó en un mundo que lo rechazó por completo y fue entregado por todos los gobernantes a una muerte y a una tortura horrenda. Pero esto lo hizo para salvarnos. Oh, que nos quede claro, Padre, esto, que explica muy bien Pablo, que no se presenta con mucha palabrería, con mucha sabiduría, con mucho conocimiento vano, sino que se propuso solamente saber a Cristo y Cristo crucificado. Que tu poder, que tu voluntad, que el brillo, Padre tuyo, que la luz que viene de la obra de Cristo pueda ser reflejada en nuestras vidas también para la gloria de tu nombre. Que siempre nos conduzcamos en este mundo llenos del Espíritu y prontos a evangelizar a aquellos que no te conocen. Te damos gracias porque el hermano José se pudo conectar, porque tuvo tiempo. Te damos gracias por estos momentos preciosos, Señor bendito. Eres bueno con nosotros y te lo agradecemos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. amén, Señor. Amén, Padre Santo.